Nostra Delita. Tendemos a hacer muy poquito caso a las oraciones de la misa, y algunas son antiquísimas y muy importantes son. Y la oración colecta de hoy, de estos santos bastante desconocidos para nosotros, los santos Marcelino y Pedro, decía algo así como: «Oh Dios, que nos proteges y nos defiendes a través de los santos Marcelino y Pedro. Haz que por su intercesión les podamos imitar en la gloria», algo así. Los santos Marcelino y Pedro nos defienden y nos protegen. Y ustedes dirán: pues yo no los conozco, no sé quiénes son. Bueno, pero ellos a ti sí. Y ellos nos defienden y nos protegen. Y deberíamos intentar conocer a los que nos defienden y nos protegen. Claro que no podemos conocer a todos los santos, es imposible. Y cada uno tenemos y debemos tener nuestras preferencias, pero para eso tenemos que conocer el mayor número posible de santos para que luego nosotros tengamos nuestro puñadito de devociones. Pero la Iglesia, que es muy sabia, pues va ofreciéndonos a lo largo del año distintos tipos de santos, de toda condición, de toda edad, de toda época, de toda situación, pobres, ricos, con gran influencia en el mundo o poco conocidos, de tal manera que nos damos cuenta de que en cualquier época y en cualquier situación podemos y debemos ser santos. Bueno, pues vamos a hablar de estos santos de hoy que nos defienden y nos protegen. Fueron mucho más famosos en otras épocas que ahora, muy queridos, Marcelino y Pedro. Son tan importantes que son de los pocos santos que aparecen en el canon romano. Cuando celebramos la misa, el sacerdote puede celebrar con distintas plegarias. Hay hasta 5, más de 5 en realidad. Y la primera es la que llamamos el canon romano, que es la plegaria que se creó y se usaba especialmente en Roma y que nos vincula especialmente a esa iglesia, que para nosotros no es cualquier iglesia, es la iglesia desde la cual el Papa nos enseña. Entonces la iglesia romana para nosotros tiene una especial importancia, y los santos romanos, o los santos a los cuales los romanos tenían especial veneración, para nosotros también son importantes. Y recitamos, como vamos a hacer hoy, 2 grupos de santos. Al principio, además de los apóstoles, nombramos a los primeros papas, Lino, Cleto, Sixto, Clemente. Luego santos que, aunque no sean romanos, los romanos los querían mucho, Cornelio, Cipriano. Pues en la segunda lista tenemos a Ignacio, a Alejandro, estos 2 de hoy, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, santas africanas de Cartago, muy queridas por los romanos, Ágata o Águeda, que la tenemos ahí porque es patrona de los músicos, que enseña a los músicos a cantar bien y a entonar, Lucía, Inés, Cecilia, santas romanas, y también de Catania, por ejemplo, de Sicilia. Pues vamos a ver quiénes son estos 2, Marcelino y Pedro. Sabemos muy poco de ellos. De muchos santos están muy documentados y ustedes dirán, bueno, serán los más modernos. No, algunos antiguos tenemos total certeza de todos los datos que nos llegan de ellos. En cambio, hay otros santos de los cuales pues hay datos que no dudamos y datos que dudamos, que por sus orígenes decimos, esto quizás no haya ocurrido así. No porque dudemos de los milagros. Hoy hay una corriente, hace mucho tiempo, una corriente liberal, en el fondo deísta, modernista, que no creen los milagros. Y entonces todo lo que sea extraordinario creen que es una fantasía, que es imposible. Bueno, pues los santos, también los más modernos, han atestiguado a veces el Señor a través de ellos. Por ejemplo, el Padre Pío, que es una bofetada a la modernidad, pues nosotros no dudamos de cosas que nos cuentan de los santos porque sean milagrosas. Pero es verdad que hay relatos que decimos, uy, sobre todo hay una escuela importante de estudiosos de los santos que intentan, porque a nadie le gusta ser engañado, expurgar de algunos santos que es histórico y que es legendario.
Bueno, pues de estos dos hay datos que no dudamos y otros que sospechamos que puedan ser leyenda. San Dámaso, otro santo, un papa español, de los primeros papas que gobiernan la Iglesia cuando por fin llega la libertad. Los primeros siglos, desde que Jesús se fue a los cielos y llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles los cristianos han estado perseguidos durante 3 siglos completos. Y cuando llega el emperador Constantino y da la libertad a la Iglesia, los papas empiezan a escribir y sacar del olvido a todos esos cristianos que habían sido martirizados y que estaban como escondidos en las catacumbas. Y Marcelino y Pedro son de estos dos. Entonces el Papa San Dámaso, que ya rige la Iglesia en un tiempo de libertad, lo que hace es acondicionar las catacumbas para que la gente las pueda visitar, ya no son secretas, y como los santos mártires habían tenido que ser enterrados en pobreza, porque a los cristianos se les quitaba absolutamente todo, pues empieza a edificar para ellos bien templos, bien lápidas. Entonces San Dámaso, de un modo muy especial, escribió pues el resumen de la vida de algunos santos. Y San Dámaso estos dos los quería mucho porque cuando él era niño, cuando el Papa era niño, el hombre que mató a San Marcelino y San Pedro, él se lo oyó contar el relato de su martirio. Así que no le están contando nada lejísimo. Se cuenta, no. A mí el hombre que mató a Marcelino y a Pedro, cuando yo era niño, le escuché contar el martirio, porque parece ser que este verdugo, como pasa tantas veces en la historia de la Iglesia, se convirtió. Y entonces, pues sabemos de buena tinta algunas cosas de ellos. Fueron martirizados en la última persecución de los cristianos, la de Diocleciano, fue la más dura, la más cruel. Eso pasa, que el amanecer viene después de lo más oscuro de la noche. Y entonces, en secreto, fueron conducidos estos dos mártires. Marcelino era sacerdote y Pedro era exorcista, y entonces los llevaron a un lugar, a un bosquecillo llamado Selva Negra, y les obligaron a cavar su propia tumba, fueron degollados y enterrados en secreto. Nadie sabía dónde estaban enterrados. Pero el secreto se divulgó, seguramente por este verdugo que se convirtió, y entonces parece que dos pías mujeres, siempre mujeres, piadosas, valientes, Lucila y Fermina, exhumaron sus cadáveres y los enterraron en la Vía Vicana, en la catacumba de San Tiburcio. Y luego sí que hay leyendas que, como son posteriores, porque son del siglo VI, no estamos seguros si ocurrió así. Se cuenta esta leyenda, que no es tan antigua, es muy antigua, pero es del siglo VI. Entonces, a veces ocurre que hay cristianos que le tienen mucha devoción a los santos y para rellenar sus lagunas inventan cosas. Bueno, pues no estamos muy seguros de esto que les voy a contar ahora. Y es que cuando estaban en la cárcel, el que les tenía presos, Artemio, tenía una hija que estaba endemoniada, Paulina. Y entonces Pedro, que era exorcista, le aseguró que si él y su esposa Cándida se convertían, Paulina inmediatamente quedaría curada del demonio. Entonces la familia se convirtió, y tanto que también fueron mártires. Artemio, esto dice la leyenda, fue decapitado, y Cándida y Paulina fueron dilapidadas, fueron apedreadas. Lo que sí es seguro es que Constantino, una vez que se recuperaron los cadáveres de Marcelino y Pedro, el mismísimo emperador Constantino, que fue el primero que dio libertad a los cristianos después de 3 siglos largos y duros de persecución, pues sobre todo a instancias de su madre, Santa Elena, una santa queridísima, que fue la que descubrió en Jerusalén donde está la cruz del Redentor y los clavos y el letrero de la Pasión. Bueno, pues Santa Elena hizo que su hijo, el emperador, edificase una iglesia sobre la tumba. Hoy esa iglesia está en ruinas. Los turistas no suelen ir, pero en Roma hay tantas iglesias, pues hay una especie de iglesia circular que hoy está en semirruinas. Ahí Santa Elena
enterró a estos dos santos a los que ella tenía especial devoción. Mira que hay muchos mártires romanos, pues estos dos les tenía mucha devoción, en el lugar donde se llama Ad Duas Lauros, es decir, donde están los dos laureles. Y ese mausoleo albergaba el sepulcro de Santa Elena. Santa Elena luego fue enterrada allí. Lo que pasa es que luego los restos de Santa Elena se llevaron a muchísimos sitios. Hay muchísimos sitios donde se veneran huesos de Santa Elena en Venecia, en Roma, en Venecia, en Francia, en Alemania. Y el sepulcro donde estaba enterrado Santa Elena, que es preciosísimo, de pórfidos rojos, está en los museos vaticanos. Vacío, ahí ya no está Santa Elena, pero es muy famoso ese sepulcro porque la madre del emperador no va a ser enterrada en cualquier sitio. Lo cierto es que los restos de los santos Marcelino y Pedro ya no están en ese lugar, sino que fueron entregados a un hombre de confianza de Carlomagno. Y bueno, pues en el lugar en el proceso en el que fueron trasladados, pues también ocurrieron muchos milagros. Santos muy queridos en aquel tiempo, Pedro y Marcelino. Hay una inscripción en la que pone Sante Petre Marcelline sucipe vestrum alumnum. Santos Pedro y Pablo reciban a su alumno. Eso es lo que tenemos que ser, alumnos de los santos. A lo mejor santos Marcelino y Pedro no le tenemos gran devoción. Bueno, ellos nos protegen y nos defienden, nos lo acaba de decir la oración. Pero lo importante es que todos tengamos un puñado de santos a los que queramos y que sean para nosotros modelo, pero sobre todo intercesores. Esto nos ayuda mucho a entroncar con la Iglesia primitiva. Desde el comienzo la Iglesia ha tenido santos, pero tampoco entroncar con la Iglesia primitiva olvidando todos estos siglos. Hoy hay una tendencia a pensar que la Iglesia prácticamente ha nacido en el Concilio Vaticano II. Parece que ahora nos hemos inventado la misericordia, que ahora hemos descubierto que hay que salir y que esta es una iglesia en salida. Parece que ahora hemos descubierto que tenemos que ser acogedores, como si antes nada de eso hubiera ocurrido. Bueno, pues los santos nos enseñan que en la iglesia siempre ha habido pecadores, gente muy misericordia, muy cerrada y que en la iglesia siempre ha habido santos, que han sido muy misericordiosos, muy evangelizadores, saliendo de sí mismos, muy abiertos, muy acogedores de todos aquellos que quieren entrar para convertirse y acoger la misericordia de Dios. La Iglesia no ha nacido ayer ni hace pocas décadas. La Iglesia siempre ha brillado por su santidad y no debemos avergonzarnos de ninguna de sus épocas, aunque en muchas de sus épocas ha brillado más la santidad y en otras ha estado más oscurecida por los pecados de los cristianos. Pero la Iglesia siempre ha sido santa y nos enorgullecemos todos de su historia. Que así sea.